Bueno, habíamos comentado que hay diferentes expresiones que podemos utilizar. Voy a empezar, así empecé a grabar. Que podemos utilizar para el caso de la inducción. Aquí, por ejemplo, bueno, la que sabemos, la de ley de Faraday, pues esta, ¿no? Pero no tengo el flujo de campo, ¿cierto? Aunque tengo ahí la corriente en función del flujo de campo. Pero entonces tampoco tengo el campo magnético. La clase pasada utilizamos esta expresión, pero obtuvimos el campo magnético, ¿no? O sea, trabajamos con esta expresión. Ah, no, con la del flujo primero. Que era el flujo es igual a V por A. Entonces se sustituyó el campo en realidad y se derivó, ¿sí? Pero tenemos otra expresión. ¿El coeficiente de la inductancia mutua no lo pudieron hacer? Ese creo Yo, yo sí. Ah, porque ese yo todavía sí intenté. lo podían calcular, ¿no? Pero entonces hay otra expresión que es esta. Que esta sí les comenté yo, les puse en el tablón que usaran esta. ¿Por qué? Porque en el inciso B calculan la inductancia mutua y podemos usar esta expresión. Ah, perdón, ahí está mal mi ecuación. No es diferencial del flujo, sino de la corriente. Esta la puedo utilizar yo cuando quiero saber la FEM inducida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, bueno, ¿cómo les quedó en el inciso A la autoinductancia? ¿Qué valores les dieron? O bueno, primero, ¿qué expresión utilizaron? Yo ¿Podría usé ser? Sí, Adelante. así que es. vas, Alfredo, digo, Alberto. Ok, yo usé la de permitividad por número de vueltas al cuadrado entre la longitud y por la intensidad de corriente. Digo, el área, perdón. Ok, ¿era cuál? Dime otra vez. Permitividad Ajá, por número de vueltas al cuadrado por el área entre la longitud. entre esta, ¿no? Comentábamos la clase pasada que en la expresión de la que se dedujo, digamos, general, se utiliza la permeabilidad del vacío. Pero sí comentamos que si tenemos un material diferente, es decir, tengo algún material ferromagnético que no sea aire o vacío, pues entonces trabajamos con la permeabilidad del material, ¿sí? Entonces, en este caso, si quiero trabajar para la inductancia 1, pues sería la permeabilidad es la misma porque es el mismo núcleo, el área también es la misma, lo que va a cambiar aquí es la longitud de enrollamiento, ¿cierto? Entonces, esto me Sí. daría como, pues 10 por 4pi por 10 a la menos 7. Número de vueltas de 1 son 10,000, Profesora, ¿sí? ahí puso 4pi por 10 a la menos 7, pero arriba nos dan una permeabilidad de 10 por 10 a la menos 6. ¿Dónde? Arribita, ¿no? Nos dan que la permeabilidad del núcleo es Ujú. 10 veces la permeabilidad del vacío. Es esta. Ok, ok. Ujú. Sí, es esta. A lo mejor tú si ya lo desarrollaste, sí te puede dar a la menos 6, pero yo puse aquí el 10 primero Sí. y multiplicar por la permeabilidad del vacío. Podríamos ponerlo así también. Lo voy a poner aquí arribita. Que sería 10 veces la permeabilidad del vacío. ¿Sí? Sí, está bien. A lo mejor ya desarrollado sí te da a la menos 6, no sé. Por 10,000, ¿es correcto? Por el área, no tenemos el área, ¿o sí? A ver, déjame ver. Sí. 4 Ya la vi. centímetros. ¿Qué sería cuánto? 0.04. No, 0.4 por 10 a la menos 3. o sea, 4 por 10 a la menos 4. Sí. Sí, porque está al cuadrado, entonces, Sí, sí. ese es el factor ahí.
entre L1, que es de 0.05 metros. Digo 0.5 metros. Y entonces sí, ¿cuánto les da esta L1? Y habría que hacer lo mismo para la inductancia 2. ¿Cuánto les dieron las inductancias? A mí la primera me dio 1.0053096. ¿Qué unidades? Normal. O sería Henry nada más. ¿Henry directo? Sí, según yo. ¿Cuál fue la siguiente cifra del 3? 0.96. Ah, ok, vamos a dejarlo así nomás. ¿Y la otra? ¿A todos les dio lo mismo? A mí me salió por No, 10 a la ajá, menos a mí 4. es, ajá, por 10 a la menos 4. Por 10 a la menor. Entonces sería como 1. Maestra. Mande. A mí me salió 10.053 milihenry. 10.53. Profesora. ¿Si es al cuadrado la de número de vueltas? Ah, sí, no le puse al cuadrado. Ah, sí, claro. Al cuadrado. En ambas. Entonces esto sería un Henry, ¿no? A ver, ahorita lo voy a... Sí, verifiquen. Creo que estaba bien, ¿no? Sí, no, no, bueno, es que se nos olvidó elevarlo al cuadrado, pero sí. Sí, fue también que yo ahí no le puse. Pero sí sería como un Henry. Y la segunda, A mí me salía 0.0251. 0.02 sería 25. 0.025. 51 me dijiste. Sí, Milihenries, ¿no? sí. Ok. ¿Alguien tiene duda? ¿No les da igual? Da igual, sí, da lo mismo. Ok. Entonces, ya teniendo la... Ah, bueno, era lo que nos preguntaba, ¿no? En este inciso. Sí, Ok. Entonces, pues aquí no había mucho problema. Bueno, el problema era que había que considerar la inductancia, digo, la permeabilidad del núcleo. En el siguiente inciso nos preguntan el coeficiente de inductancia mutua entre los solenoides, pero para eso necesito primero la inductancia mutua. ¿Y esa cómo la sacamos? ¿Cómo sería? Yo usé el número de vueltas entre la intensidad de corriente por el flujo. No tenemos la intensidad de corriente, no, ni tampoco tenemos Pero, flujo. Esta la sacamos como era... con número de vueltas, longitud, etcétera. Ah, tal vez, ¿me estás hablando desde el desarrollo? ajá, A ver, porque si usaste esto, ¿entre qué? Entre la intensidad. corriente. Ah, Ajá, claro, pero se- esta no es directa, ¿no? Hay que desarrollarla. ajá, porque se termina simplificando la corriente. Ah, pero al final, esa expresión nosotros ya la obtuvimos, ¿no? Ah, sí, era el número de vueltas del solenoide 2. Bueno, ahora me voy a regresar. Esta expresión que está usando su compañero es como, digamos, partir de la definición.
Y esta hay que desarrollarla. Nosotros ya hicimos ese desarrollo, está en las notas del tema, ya lo hicimos. De esta se sustituye aquí que pues sería número de vueltas por el campo por el área, ¿sí? Y luego sustituir el campo, que ¿cómo quedaría? Permeabilidad por N por I. Por el área. Bueno, pero el área es afuera, ¿no? O sea, del campo sería así, entre ¿qué? L por I. Sí. Y entonces esta va a quedar reducida ¿cómo? Pues va a quedar, tengo dos Ns, porque son diferente número de vueltas, ¿no? Esta sería la de 2, digamos, y esta la de 1. Una es donde vamos a tener la inducción y la otra la que induce. Sería N2 por N1. Bueno, ahí el orden no importa tanto, pero por el área entre L. ¿Qué L? L1. ¿Cierto? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos cuál se induce? ¿Cuál se induce? Ajá. Ok. Tú tienes dos bobinas, ¿no? Partimos de que tenemos dos bobinas. Generalmente la bobina 1 es en donde circula la corriente. Ok, sí, también en La el diagrama se bobina, puede ver. ajá, y en la bobina 2 tendríamos la corriente inducida. ¿No? Sí, ok. Al flujo no le puse nada, pero podríamos decir, bueno, es el flujo en 2 debido a 1, por ejemplo. ¿Sí? Está bien. Ok, y bueno, entonces ya desarrollaríamos la última expresión que quedaría como para la inductancia mutua. Que aunque claro que la última expresión que tenemos ahí ya la teníamos en las fórmulas que obtuvimos en las notas. Claro, si pueden hacer esto, pues estaría muy bien, ¿verdad? Todo este desarrollo, que se lo aprendieran. Pero más que aprenderlo, es como deducirlo, ¿no? O sea, como por lógica. Pero sí se tienen que saber el campo magnético, ¿ok? Para un solenoide. Y es para un solenoide en donde el campo, en el centro. ¿Se acuerdan que comentamos que en estos casos siempre se analiza en el centro, ¿sí? Entonces, a ver, mientras obtienen la inductancia, permítanme. A la corriente, digo, la L1 era de cuánto. 0.5. Ah, sí, gracias. Sí, la tengo ahí a la vista. Entonces, la inductancia mutua es de cuánto. A mí me salió 100.53 milihenry.
Gracias. Perdón, ¿me dijiste 100 o 10? 100. Ah, está bien, que dudé de pronto. ¿Cuánto me da K? Que es el coeficiente de acoplamiento. Me dio 0,6324. Ah, no, este es adimensional. ¿Les dio a todos lo mismo? Sí, Sí es lo que nos pedían, ¿verdad? ¿El coeficiente o no? Ya estoy dudando. Sí, pedí eso. Sí, ¿verdad? profesora, entonces el coeficiente de inductancia es el mismo que el coeficiente de acoplamiento. Más bien es el coeficiente de acoplamiento. Ah, ya te entendí, sí. Espera, el coeficiente de inductancia mutua. El coeficiente de inductancia mutua. Eh, Fíjense que creo que coeficiente de inductancia mutua. Pareciera que el coeficiente de inductancia mutua se refiere más a la inductancia mutua que al coeficiente de acoplamiento. Coeficiente. Si decimos coeficiente, ¿qué es el coeficiente? Un número, ¿no? Sí, un número que O sea, es un multiplica número, nada algo más. más. Ajá, es un Ujú. número. Entonces, si es coeficiente de inductancia mutua, bueno, ya obtuvimos, en realidad sería como la inductancia mutua. Parece ser, es que luego la redacción como que... Sí, parece que es nada más lo que nos pedían era la inductancia mutua y yo ya me fui con el coeficiente de acoplamiento. Bueno, sí. Sí, bueno, no sé si se entendió lo que dije. Parece que en realidad me pedían esta. Coeficiente, es que coeficiente es un número. Y si es eso, pues entonces lo que me pedían en realidad era esto, no el coeficiente de acoplamiento. No dice coeficiente de acoplamiento, dice coeficiente de inductancia mutua. Ujú. Bueno, igual ya calculamos el de acoplamiento. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué nos piden en el inciso C? La FEM inducida La en FEM, el tiempo de 25. Bueno, sí, en el tiempo que viene en la gráfica. o sea, para los diferentes tiempos, ¿no? Sí, Ok, entonces fíjense, aquí vamos a utilizar, yo no tengo, me voy a ir hacia arriba. Bueno, que aquí podríamos, ay, perdón chicos, aquí me faltó acá, acá. ¿Yo podría usar esta expresión? No. Que en el ejercicio de la clase pasada usamos esta y sustituimos el campo y luego derivamos la corriente, ¿se acuerdan? Sí. sí, Sí. Pero si ya tengo la inductancia mutua, aquí puedo trabajar con esta expresión.
Las dos son para obtener la FEM inducida. Ajá. Hay una tercera donde se tiene la inductancia mutua, pero esa no es para FEM inducida, esa es para como la FEM en la en la bobina que genera el campo. Pero estas dos son para la FEM inducida, es decir, en una segunda bobina. Entonces vamos a trabajar con esta de aquí, ya que ya tengo el valor de la inductancia mutua. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, pues en principio yo voy a plantear mi expresión para tres diferentes tiempos, ¿sí? Entonces recordemos que cuando yo tengo una diferencial de corriente entre diferencial del tiempo, eso sí, en la gráfica o de la gráfica es igual a la pendiente. Okay, entonces, vamos a ver. ¿Para qué tiempo nos dicen? Para de 0 a 10 segundos, ¿no? Primero. Ah, bueno, para los diferentes tiempos. ¿Sí? Sí, Okay, entonces, primero, esta sería, la FEM va a ser igual a qué. Aquí podemos hacer, omitir el signo, ¿por qué? Porque en este caso, me voy a poner aquí con signo, pero en este caso, cuando yo tengo en la gráfica, me voy a ir a la gráfica. Para esta pendiente positiva, la FEM inducida va a ser positiva. En este que es FEM inducida negativa, digo la corriente negativa, la FEM va a ser negativa, ¿sí? Entonces por eso el signo aquí no nos va a afectar. Entonces vamos a trabajar con el módulo. Y esto va a ser igual a qué. Ah, la diferencial de... Lo voy a escribir bajito por... Ah, no, mejor ahí. Para un tiempo de 0 a 10, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto? Ah, bueno, pues la diferencial va a ser, primero la inductancia son por, sería 20 entre 0, perdón, 20 menos 0 entre 10 menos 0, ¿sí? Para sí, la pendiente. ¿Y eso cuánto me da? 2. Ah, ¿2? no, 200.53. Ah, no, espérenme. A ver, nada más. Esa de 153, alguien me puede decir, ¿sí son Henrys? Era mini Henry, le habían Sí, dicho, Yo creo. lo puse mal, ¿verdad? Me faltó poner las unidades, ¿cierto? Son milihenries, es que aquí yo le puse mal las. Cuando le puse en rojo, creo que fue ahí donde me equivoqué. Son milihenries. Porque se me hace, sí, está muy grande como para los valores que tenemos. Entonces aquí esto sería punto 1. Entonces no me da 2, me da de punto 2, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esta sería FEM. Vamos a ponerle FEM. Poner la FEM inducida, podemos decir que es en la bobina 2. En la 2, ¿no? O en AB, que son los extremos de la... Ah, vamos a ponerle... no, así, le voy a dejar así. Esto es igual a... .2 volts. Nos piden gráfica, ¿no? Ahorita hacemos la gráfica. Y luego, para un tiempo de 10 a 20, pues la FEM2 ¿de cuánto es? 0. De 0, ¿por qué?
porque es una constante, ¿sí? Sí. Ahí la corriente es constante, no varía. Entonces, este es 0. Para un tiempo de 20 a 25, ahí va a ser negativo nuestro voltaje. Pero es igual, vamos a ver, la FEM es igual. Esto queda igual. Lo que va a cambiar es la pendiente, que sería 0 menos 20 entre 25 menos 20, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, ¿Sí todo el mundo? Sí, porque el valor de el 2 sería 25 y el 1, 20. Entonces el 2 es corriente, primero en Y, corriente 0 menos 20, ¿sí? Será sí, 0 menos 20 y 25 menos 20. 25 menos 20, que muy pequeños. Pues eso me da una pendiente negativa. ¿Cuánto me da? Menos 0.4. Ujú. profesor, yo tengo una duda con los signos. Ajá, ¿cuál? Es que, por ejemplo, estaba yo viendo Ujú, y, o sea, el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, ¿no? ujú. Entonces, si la intensidad de corriente está subiendo, eso quiere decir que también está variando el campo magnético. Entonces también estaría variando el flujo magnético. Pero, Entonces, a ver, para, ok. para la segunda, solenoide, ¿no? Entonces estaría entrando flujo No, 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 magnético, no, no, ¿no? no, no. O sea, aquí la cosa es, si la corriente varía, como en este tramo, si tú tienes una variación de corriente, eso implica una variación de flujo de campo. Por lo tanto, vas a tener inducción, ¿sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué más? Ah, bueno, se supone que entonces la FEM no tendría que ser opuesto a eso para contrarrestar. ¿La FEM? No, no, no la FEM, no la FEM. Eh, si analizamos aquí, vamos a ver. Creo que, creo que no entendí bien bueno, pensé que entendí lo que me está diciendo, pero vamos a ver. Vuélveme a decir lo que me dijiste. Sí, es que sí, hay una variación de la intensidad para, como, bueno, si la intensidad va, aumentando, Ujú. también hay una variación en el flujo de campo. Ajá, Entonces, tendría que existir una FEM tal que genere una corriente, una FEM para, inducida, una ajá. FEM inducida para que genere una corriente y esa corriente genere un campo magnético Ok, y por espera, principio de Lenz. espera. Cuando hablamos primero de una FEM inducida, eso implica tanto voltaje como corriente, ¿ok? Pero bueno, y luego esa te va a generar una FEM inducida en la segunda bobina. Estamos ahí, obviamente, utilizando o estaría presente la ley de Lenz. Ese campo que puse ahí es el campo que genera la inducción. Es el campo de la bobina 1. Si la corriente aumenta, ¿para dónde tendría que ir el campo inducido? Contrario. Contrario, ¿no? Tendría que ir para acá. ¿Sí? Este sería mi campo inducido. La corriente entraría en B. Y entonces esta sería mi terminal positiva y esta mi terminal negativa. ¿Sí? Sí, Entonces, si yo considero el potencial AB, bueno, depende de cómo lo tome.
si es AB o BA. Bueno, da igual. Bueno, no es exactamente igual, pero si lo tomo AB, pues es positivo, ¿no? O sea, si yo tomo aquí es esto. El potencial es positivo. Ajá. Ah, sí, sí, Bruce, ya vi. Y tomo aquí el potencial AB. Me dice que es negativo. Significa entonces que se invirtieron las terminales, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Este es en el tramo donde aumenta el flujo de campo. ¿Qué pasa cuando disminuye el flujo de campo? ¿Para dónde tendría que ir el, vamos a ponerle aquí, 1? ¿Qué pasa con el flujo de campo en el segundo tramo? Debe ser la misma dirección que otro flujo, ¿no? Para, Disminuye, ¿no? El flujo. Entonces el campo inducido tendría que ir, ay, es que ¿dónde lo pongo? Para acá. Por otro color. Tendría que ir para acá, ¿no? sí, Si se endereza, ahí está. Este sería mi flujo inducido, mi campo inducido 2, que sería en este tramo. Y entonces, ¿qué pasa con las terminales en B y C? Para ese caso, la corriente entra en A, por lo tanto, esta sería mi terminal negativa, y sale en B, esta sería mi terminal positiva. Por eso es que tú defines que tu FEM va a ser también negativa, ¿cierto? sí, maestra. O sea, si tomas a B, tu FEM, digamos, tu voltaje es negativo. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? Sí, gracias, profesor, sí. Ok, pero en realidad fíjate que no hacemos referencia al campo, porque tú dices, es que varía el campo. No, lo que varía es el flujo de campo. Sí, ¿Mm? sí. Ok. O sea, hacemos más referencia al flujo de campo. Bueno, estábamos en, bueno, que nos piden la gráfica, ¿no? O no nos piden, sí nos piden la gráfica. Creo que no, ¿verdad? Sí dice grafique. Y yo como por arte de magia. Vamos a ver, ¿cómo quedaría nuestra gráfica? Sería, esta sería FEM y tiempo, ¿no? Quedaría, vamos a ver. Bueno, quedó chueca. Vamos a tener un valor negativo, entonces, pues hay que considerar eso. Por aquí. Híjole. ¿Qué? ¿No le va a interesar? Esto sería tiempo. Esto sería la FEM. Y entonces tenemos punto 2. Pues vamos a hacer que punto 2 está como por aquí. Y punto 4 está como por acá, negativo. Entonces, ¿qué tiempos? De 0 a, ¿cuál es el primero? De 0 a 10, ¿verdad? De 10 en 10. Hay luego 25, ¿cierto? Así, ¿verdad? Entonces, de aquí para el de 10, quedaría, así, ¿no? Déjenme, creo que le voy a poner otro color para que se note más. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Pues sí, de aquí para acá sería así. Luego, de 10 a 20, pues 0, porque pues ahí no tengo. Bueno, no.
igual no me queda, pero bueno, ahí está. Y luego de 20 a 25, pues sería algo así. Más o menos. Esa sería mi gráfica. ¿Sí? Sí, Sí. Ahí está la gráfica. ¿Qué nos piden en el siguiente inciso? ¿Todavía hay otro inciso? ¿Sí, no? Sí, el último. Nos preguntan si entre A y B, si conectamos una resistencia de 50 ohms. Pero aquí arribita nos decían que la resistencia del solenoide del segundo es de 20 ohms. Es decir, como si fuera una resistencia interna. Bueno, como los alambres de los inductores, pues es un conductor al final. Los solenoides o inductores, bobinas, espiras, aunque tienen una inductancia, también tienen una resistencia. Ajá. Por eso siempre nos hacen mención de una resistencia en las terminales de los inductores. Sería igual como si tuviéramos nuestra FEM para un tiempo de 23 segundos además. Ok. Entonces, sería... como si tuviéramos nuestra FEM inducida. Yo sé que es A y B, ¿no? Sí. Esto es A. Y voy a poner hasta acá B. Y B. Si es del tiempo de 23, estamos en el último tramo, donde A es negativo y B es positivo, ¿ok? ¿Importa? Sí, sí importa. Entonces, fíjense bien, la resistencia interna, vamos a decir que la vamos a poner como por acá. Esta es la del solenoide, 20 ohms. Ujú. Y entonces conectamos, bueno, es que de repente yo ahí tengo mi duda, pero bueno. Y aquí vamos a conectar la otra resistencia que es de 50 ohms, ¿cierto? Sí. Bueno, no me quedó muy, ahí está, ya que se quedó. Entonces esto es de 50 ohms. ¿Y esto cómo me queda? Bueno, la corriente, ¿para dónde va? La corriente viene así. Ujú. Sí. sí, Bueno, déjenla, voy a pintar porque una es cómo sale de la bobina. Pues, nuestro solenoide, la corriente viene para acá. Y en el resistor pues viene así, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Sería, quiero la corriente, ¿verdad? Sería el voltaje, AB, o BA. Podríamos trabajar con BA. Bueno, vamos a dejar AB. Sería igual a ¿qué? A la resistencia total por la corriente. ¿Mm? Entonces, pues esto es la corriente, va a ser igual a la diferencia potencial AB. Podemos trabajar con el valor absoluto entre R1 más R2. ¿No? Y esto sería igual, o esperen, le voy a poner minúscula mejor. Entre R del solenoide más la resistencia que se coloca. El potencial pues es 0.4 entre 70, ¿no? ¿Cuánto me da?
¿Alguien ya lo tiene? Que lo tengan, me avisa. 5.7143 mili, es corriente, ¿verdad? Ujú, Miliamperes, entonces. ujú. Miliamperes. ¿Sí? ¿Preguntas? Por el momento no. Ok, ya vieron un poco qué pasa con la FEM inducida, ¿no? Que aquí trabajamos ya la segunda expresión para la FEM inducida, que es con la inductancia mutua. Vamos a hacer otros ejercicios, nos da tiempo de hacer otros dos, yo creo. Y vamos a hacer uno donde trabajemos la L, la expresión con L para la inducción. Aunque, bueno, no es exactamente para la inducción, sino para la misma bobina que genera el campo. Aguántenme un segundito, ahí voy, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No, ¿No? ¿Cómo lo vieron? tranquilo. ¿Tranquilo? De lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que les ha parecido más complicado de los temas? ¿De todo el semestre o de para el último Y de colegiado? todo el curso. Todo, dice. No lo sé. Sí, todo, el Todo. colegiado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me hace como que los temas 4 y 5 son como los más pesaditos. Yo creo que por la teoría un poco en cuanto a más conceptos, pero los ejercicios no están tan manchados. ¿No? Bueno, por lo menos los que hemos visto hasta el momento creo que no. Son de colegiados, de hecho. Profesora, aquí en la intensidad, en la corriente que obtuvimos, no tenemos que indicar nada de su sentido o algo así. Ah, el sentido lo pusimos en el dibujito, ¿no? Que va ok, sería de B hacia A, ¿no? En la Sí. resistencia. Aquí es importante mencionar o hacer la diferencia de dónde estoy hablando. O sea, si tengo que especificar si estoy hablando de la resistencia o del solenoide, ¿sí? Entonces, que ya había cerrado la pizarra y la estoy volviendo a ver. Aquí, por ejemplo, ya habíamos comentado del sentido de la corriente. Estoy hablando para el tiempo de 20 a 25 segundos, ¿sí? En este tiempo, vamos a ponerle igual aquí para que no haya duda. Porque no es lo mismo en este tramo que en el tramo de 0 a 10. Acuérdense que 0 a 10 las terminales cambiaban, ¿no? De 0 a 10, la terminal A es la positiva, ¿sí? Sí, Entonces eso primero. Entonces aquí si nos piden el sentido, ¿cuál sería el sentido? En el resistor. ¿Sí? Hacia A.
Ujú. Sí. Pero si fuera de la FEM, dentro de del solenoide iría de A hacia B, ¿cierto? En el solenoide. Por eso sí es importante especificar en dónde. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya no, profesora, gracias. Ok. Quiero cambiarme pero no me aparece el menú. Ahí voy. Entonces vamos al otro ejercicio. Este ejercicio es con una barra. Van a ver aquí que ya habíamos visto eso en la teoría. Vamos a ver aquí qué pasa con esta. Vean esta. Aquí tenemos una barra. Nos dicen... Este es como un manchón ahorita. ¿Qué pasó ahí? Creo que es del origen del documento. Bueno, tenemos con una resistencia de 1 ohm por metro. Ah, es que aquí estaba multiplicando. Sería más bien un ohm por cada metro. Por eso es una diagonal aquí. Y se encuentra sobre 2 rieles que tienen una resistencia despreciable. O sea, no nos interesa la resistencia de los rieles. Tienen que ser rieles metálicos, obviamente. Conductores para que pueda haber ahí una corriente. Tenemos una diferencia potencial de 12 volts. Y aquí en esta fuente, pues se considera una resistencia interna de 1 ohm. Ajá. ¿Qué más? Nos dan el campo magnético de 1 Weber por cada metro cuadrado. ¿Sí? Aquí está nuestro campo magnético. Son los puntitos que salen, ¿no? Del plano. Ese es el campo magnético. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Okay. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos el campo magnético. ¿Y qué hay que calcular? A la barra, ¿cuál es la barra? Es entre este punto A y B. Esta es la barra. Ahora, la corriente que circula en la barra. Wow, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué expresión utilizaríamos aquí? Bueno, de hecho, sería como una fuente cualquiera, de hecho. Ujú. Primero vamos a plantear en esta imagen o en esta barra, ¿para dónde iría la corriente? Hagan de cuenta que esto fuera como un circuito y esto es una resistencia. La corriente hacia dónde va? De A a B. De A a B, ¿no? Entonces mi corriente va para acá. Ay, ups. La corriente va para acá. A ver si endereza. Ahí está. Más o menos. Ah, no. Esta sería la corriente. Ujú. ¿Que coincide con qué? Coincide con mi vector longitud o mi vector velocidad, ¿sí? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más tengo? Ah, bueno, pues vamos a ver. Si yo quiero la corriente, pues simplemente aplicamos ecuación de Ohm. Entonces la corriente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje entre R, pero la R total que va a ser igual a ¿qué? Pues tengo que considerar la resistencia interna más la del riel. Y eso sería... Ah, es que no tengo la resistencia, ¿verdad? Ah, de la barra es 1 ohm por metro. Y ahí yo tengo 20 centímetros. ¿Cuánto sería mi resistencia? Punto 2, ¿no? Sí. ¿Sí lo ven o no lo ven?
¿Podría repetirlo, por favor? La resistencia R va a ser igual a ¿qué? Ah, bueno, no. Déjame ver cómo está planteado. Una resistencia, 1 ohm por cada metro. Ok. Este es 1 ohm por cada metro. Pero la longitud que tenemos es de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues tendrías R, RB, no, R, es que no le quiero poner más letras. R va a ser igual a ¿qué? Esto sería para 1 metro. Para 20 centímetros, ¿cuánto sería? Solo se multiplica, ¿no? Entonces, Exacto, tendrías 1 ohm por cada metro por 0.2 metros. Entonces, R de cuánto es? Pues de 0.2. ¿Sí? ok. Gracias. Esta es la que vamos a trabajar. Entonces, más R que sería de 1 metro, digo, de 1 ohm, sería 1.2. Bueno, le voy a poner completo para que sería R más R. Sería, pues 12 entre 1.2. ¿Cuánto me da esta corriente? ¿De 10? ¿O de cuánto? Sí, 10. 10 amperes. De hecho, 10 amperes es bastante. Pero bueno, ahí está la corriente. Ujú. ¿Qué nos piden en el siguiente inciso? La magnitud y sentido de la fuerza magnética que actúa sobre la mano. Okay. Aquí vamos a aplicar pues el producto vectorial. El campo magnético o la regla de la mano izquierda, el campo sale del plano, la corriente va hacia abajo, o el vector velocidad, o el vector longitud, va hacia abajo. ¿Para dónde va la fuerza? Para la izquierda, Para la izquierda, este sería vector campo magnético, vector longitud, y la fuerza iría ¿hacia dónde? Izquierda. 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 Ujú. Entonces, la magnitud, bueno, hay que calcular la magnitud, pero el sentido es en menos J, ¿no? Sí. Menos J, ok. ¿Cómo calculamos el valor? Pues aquí sería F es igual a I por L por B por la función seno del ángulo, pero los campos, el vector campo magnético y el vector longitud son perpendiculares. Entonces esto es 1. Y me quedaría la corriente, que ya la calculamos, 10. La longitud, pues son 20 centímetros por el campo magnético. ¿Tengo el campo magnético? Ah, sí, aquí me lo dan. Sí, exacto. Ujú. Es de 1 Weber por cada metro cuadrado. 1 Weber por metro cuadrado. Entonces tengo que sacar ok. Es que si me están dando ahí sería 0.2, ¿no? Espérenme. 1 Weber por metro cuadrado. Claro, es que el campo es en Tesla, sí. Es 1. Quería ponerlo en Weber, pero Weber es unidades de flujo de campo. Esto es igual a Tesla.
¿Cuánto me da? ¿2? Sí. Me da de 2. Entonces, el vector como tal, ¿cómo quedaría? Pues el vector campo magnético, digo fuerza magnética, es igual ¿sí? Quedaría así, Sí. ¿no? Como tenemos ahí el eje de referencia, pues así, vale. Luego, ¿qué nos piden en el tercer inciso? Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿eh? El trabajo necesario para mover la barra de AB a AB'. Pues sería fuerza por distancia, ¿no? Sí. Pues simplemente, bueno, aquí trabajamos con el módulo de la fuerza. Y pues eso sería, ¿qué distancia tengo de ahí? 10 centímetros. Sería, pues 2 por punto 1. ¿Cuánto me da esto? Punto 2, ¿no? Sí. Punto 2 joules de trabajo. Aquí la parte complicada es más bien definir para dónde va la corriente, para dónde se mueve la barra, ¿sí? Ok. En el último, ¿en qué dirección debe estar el campo magnético para que la barra tienda a elevarse? Y luego ahí dice hacia la derecha. ¿A cómo? O sea, no entiendo. A elevarse no es lo mismo que se mueva a la derecha, ¿cierto? Luego ahí la redacción quizá, ¿qué onda? ¿Están de acuerdo, chicos? Que elevarse no es lo mismo que se mueva a la derecha. Podemos ver los dos, o que se mueva a la derecha o que se eleve. Que se eleve, ¿cómo? Si se eleva, si decimos que se eleva, para mí sería fuera del plano, Sí. ¿no? Sí, hay respecto a X, ¿no? Podemos poner las dos situaciones, que se eleve y la otra que se mueva a la derecha, porque eso no es lo mismo. Entonces, para que se eleve la barra. Ok. Eso sería que la fuerza vaya hacia nosotros. Ajá. Sí. Ok. Si la fuerza va hacia nosotros, la corriente no va a cambiar. ¿Para dónde tendría que ir el campo? Usen su mano izquierda y chequen. ¿Para dónde tendría que ir el campo? La fuerza va hacia nosotros. Hacia la derecha. Para la derecha. Hacia la derecha. ¿Alguien tiene duda? Entonces el campo tiene que ir en J. ¿El campo? Ah, sí, claro, en J. Ujú. Por si no se acuerdan de la reglita. La regla de la mano izquierda. Ahí está. Ujú. Pues tendría que ir en J, ¿no? Positivo. ¿Sí? Sí. Ok. Eso es si queremos que la barra se eleve. Le voy a poner aquí fuera del plano. Sí. ¿Se entiende, verdad? Sí. O en X positivo, porque tenemos el sistema de referencia. Ujú. Entonces sería ¿en qué dirección nos dicen? Dirección, bueno, voy a poner el vector unitario, sería en J positivo. Esa sería una, ¿sí? Sí. Y si quisiéramos que la barra se moviera a la derecha,
Vamos a poner. Que no es lo mismo, yo no sé por qué ahí le pusieron, o sea, ¿cómo? Derecha. Ujú. Sería, bueno, si yo quiero que la barra se mueva a la derecha, el campo para dónde tiene que ir. Para adentro, ¿no? Hacia menos I. Sí, no, tal vez. El campo hacia menos, ¿sí? Ajá, chéquenlo. Ah, sí. Según yo, sí. Ese tendría para que, lo voy a poner aquí abajito los diagramas. En este caso sería, si la fuerza va hacia nosotros, déjame porque no jala mi lápiz. ¿Qué pasó? No sé qué está pasando. Me cambió mi cursor y no lo puedo cambiar. No sé qué hice. Ash. Decía yo, la fuerza sale, ¿no? Va para acá. Este es mi vector fuerza. Ujú. L sigue siendo, L no cambia, ¿eh? El vector L no va a cambiar de posición. Y el campo magnético va a la derecha, en este caso, ¿sí? En el segundo, si yo quiero que la barra se mueva a la derecha, entonces la fuerza tiene que ir para acá, ¿sí? Sí, sí. Ok. ¿Para dónde tendría que ir el campo? Ah, porque L no cambió, ¿eh? Acuérdense, L no cambió. Sigue siendo hacia abajo. Bueno, ahí está. L. ¿Para dónde va el campo? Menos sí. Tiene que ir hacia adentro. Ah, tendría que ser una cruz. Ujú. Esto es en el campo magnético. Entra al plano. ¿Sí? Sí, ¿Cómo vieron este ejercicio? No está tan difícil, pero sí como que estos detallitos de, por ejemplo, que esto es un ohm por cada metro, ¿no? Ese es el detalle ahí nada más. Ujú. sí, de hecho sí. Sí, sí, esos detallitos que... No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? No. Ok. No, Pues vamos a No, hacer uno más. Este que vamos a hacer ya está como un poquín más complicado porque aquí es donde ya vamos a agregar la parte de la última, la tercera expresión para la inducción. Ujú. Y ya después vamos a ir al tema de, se me olvidó perdón, al tema ash, RL, al circuito RL. Ya después de esto, pues más bien ya les dejaría tarea tal vez.
es este ejercicio. Todos estos que estamos haciendo son de colegiados. Si son de 4 incisos, es muy probable que fueran de un final. Ahí está. Bueno, ¿qué datos tenemos aquí? Nos están dando el área. Aquí vean que son 2 solenoides. Aunque el área es la misma, están conectados en serie, ¿ya vieron? Entonces ya no es lo mismo que hemos trabajado. La permeabilidad del núcleo, nos dicen que es el núcleo ferromagnético en ambos. Aunque no está como en... Ah, bueno, sí, el núcleo es el mismo, pero están conectadas en serie. Ujú. Ok, sí. Ahora, fíjense que aquí no nos piden la inducción, ¿ya vieron? Aquí no vamos a obtener inducción, sino el voltaje en uno de los solenoides. Ujú. No, ¿por qué no hay inducción? Porque están conectadas las bobinas. No hay inducción. Habrá inducción a lo mejor en un tercer elemento. ¿Ok? Sí, maestra, claro, por supuesto. Ok. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Bueno, para las primeras 3 está tranquilo. Eso ya lo pueden hacer ustedes. La cuarta es la del asunto, que hay que trabajar la última expresión. ¿Qué expresión sería esa? Sería para inductores en serie, ¿no? Ah, no, sí, pero además para a la que me estoy refiriendo es esta. Pero además, como están en serie, vamos a trabajar una donde sumemos esta expresión y la de la inductancia mutua. Este es un detalle fino, dirían algunos, de este asunto de la inducción. Ah, yo puse DDT, que es DI. Aunque esta se utiliza para la inducción, vamos a restar en realidad la gema inducida. Ok, entonces para los incisos A, B y C, van a calcular ustedes, eso ya lo pueden hacer, ¿cierto? Y ahorita me dicen, y ahorita yo ya explico el último inciso. Entonces, resuelvan los 3 primeros, por favor. ¿Cuánto les dieron las inductancias? Bueno, vamos a poner las expresiones que utilizamos y el resultado. Ujú. Entonces, para el inciso A, inductancia propia. Ujú. O autoinductancia también, ¿no? Se le conoce. Entonces, parece que se desconectó mi pizarra. Mi tableta, digo. Ojalá y... Entonces, para el inciso A, ¿cómo es la expresión para la inductancia? Permeabilidad por número de vueltas al cuadrado por área sobre la longitud. Sobre él, exactamente. Entonces, para L1, ¿de cuánto les dio? $50.2654 milihenries. 50. ¿Punto qué? 26
54. milihenries. Ujú. Y la segunda, A mí me dio de 113.0973. milihenries también, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta de cómo utilizar esta expresión? No. ¿No? Luego, la inductancia mutua. ¿Cómo sacamos la inductancia mutua? Permeabilidad por N2, bueno, número de vueltas en 2 o en N1, N2, ajá. área sobre longitud. Aquí hay que especificar L1. Ujú. Sí, Ok, y la inductancia mutua, entonces, ¿de cuánto les dio? 75.3982 milihenries. Ahora, para el inciso C, ahí vamos a ver cómo les fue porque era la inductancia equivalente. Para C, la inductancia equivalente es igual a que L1 más L2 y 2 veces la inductancia mutua. Aquí hay que ver si la inductancia mutua se sumaba o se restaba. ¿Cómo es el enrollamiento? ¿Va en el mismo sentido o va en sentido opuesto? Es opuesto, ¿no? Es sí, opuesto, opuesto. ¿verdad? Sí, ¿Todo mundo está de acuerdo que es opuesto? Sí, Ok. Entonces, para este caso, pues se resta 2 veces la inductancia mutua. ¿Y cuánto les dio entonces la inductancia equivalente? 12.56. 63. 56, Mil, 63 sí, milihenries. milihenries. Ujú. ¿A todos nos dio lo mismo? ¿Sí? los resultados varían, bueno, en decimales pueden Ah, variar, ¿no? sí, claro. Pueden variar en decimales, eso sí. Sí, pero si ya les da de henries a milihenries, pues ahí sí ya hay problema. Ajá. Sí, está bien. Por ejemplo, no sé qué otro valor les dio. Que eso sería, sí, pero puede variar ahí en las cifras decimales. Sí, realmente no me varió mucho, porque obtuve 12.5591, pero es porque desde L1 y L2 obtuve algunos decimales. Ajá, Sí, diferentes, ¿no? ujú, sí, los últimos nada más. Ok. Eso puede ser, depende un poco de cómo hagamos las operaciones en la calculadora. Puede ser eso. Ok, vamos a la buena. Vamos a ver, ¿qué nos preguntan? Ay, en la última. Porque esta sí tiene ahí ese detalle, como dirían. En la diferencia potencial AB, fíjense bien, AB es en la bobina 1, ¿sí? Desde aquí para acá. Ujú. Sí, Es en N1 o L1. Si la corriente varía, como está indicado en la figura. Ok. Pero me piden L1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues puedo utilizar solo esta. Sí, si solo estuviera la bobina solita. Fíjense bien, esto es importante. Si yo tuviera L1 sola, uso esta expresión, tal cual. Pero tengo otra inductancia, lo que me produce una inductancia mutua. Ujú. Entonces, hagan de cuenta que del equivalente, como si de aquí de este equivalente despejáramos L1, tendríamos que restarle o quitar el efecto de la inductancia mutua, ¿sí? Es algo como eso. Yo quiero este voltaje, pero debo de considerar que hay una inductancia mutua. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, para el inciso de la FEM en 1, porque es ya la que yo quiero calcular, va a ser igual a, bueno, o AB, vamos a ponerle AB.
sería, así como estrictamente, menos L por diferencial de I entre diferencial de T. Aquí, bueno, está el detalle de, vamos a poner menos la inductancia mutua por DI entre DT. Pues DI por DT es la variación de la corriente, pero pues es la misma, ¿no? ¿Cierto? Para los, cada uno de los solenoides, ¿se refiere? No, o sea, en esa expresión que tenemos ahí, Ah, que es la es misma. lo mismo. La Sí, diferencial de corriente es la misma, entonces la podemos hasta despejar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los signos de L y M? Bueno, para la inductancia se quedaría igual. Sin embargo, para la inductancia mutua, esta sería como estrictamente la expresión, pero yo aquí lo que quiero es que a L, L1 además, le quiero quitar, es como si le restara el efecto de la inductancia mutua. Entonces sería algo así, bueno, sí, positiva, en este caso quedaría positiva, como menos la inductancia mutua por el signo, ¿sí? sí. Este sí es bueno, voy a buscar algún otro ejercicio donde trabajemos esto mismo, pero aquí podríamos omitir el signo desde antes, ¿no? Decir, como yo lo que quiero es solo la parte de L1, es como si le restara el efecto de la inductancia mutua. Pero si dejo este signo negativo, el hecho de restar la inductancia mutua, pues esta tiene que ser positiva, ¿ok? Entonces, pues simplemente sustituimos. Ah, pero si yo aquí yo podría factorizar, entonces podemos dejar esto. Más M, pues por la diferencial de I entre tiempo, ¿no? La de tiempo. Esto sale, esta diferencial o esta variación sale de la gráfica. Quedaría entonces AB, que es el voltaje en el inductor 1, quedaría como, pues menos la inductancia de 1, que es de ¿cuánto? De 50, ¿cierto? Sí, Podemos dejarlo aquí en estoy pensando si lo dejo en mili. Tenemos que ponerlo por 10 a la menos 3, ¿ok? Aunque podría restar de ambas y luego poner por 10 a la menos 3 porque están de la mismo orden. Por la variación de I entre el tiempo, que sería 10 menos 0 entre 0.1 por 10 a la menos 3, ¿no? Menos 0, ¿no? ¿Esto cuánto me da? A veces también esta expresión se podría trabajar, no, olvídelo. Quiero pensar si en valor absoluto, pero no, depende del ejercicio. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto le están calculando?
Me salió 2513.28. ¿2000? Ujú. Estoy checando en que no me haya equivocado. A mí también salió lo mismo. Sí, me salió lo mismo. Espérame. Entonces sí es eso. Oye, Profesora, de casualidad en el es que 75.39 sí, no le me faltó el faltó por poner 10 a el la por menos 10 a la 3. menos 3, sí. Justo es lo que estaba revisando. No sé si alguien más lo había notado, pero Yo lo hice con 10 a la menos 3, porque sale 25.1328 por 10 a la menos 3. denme un segundito nada más. 75. Sí, perdón, aquí me faltó por 10 a la menos 3, ¿no? Y aquí sería 10. Más verifiquen si les da lo mismo. ¿Y quién sí lo Sí, de había hecho usado? sí. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 2513.28. Volts. Ujú. ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. Por el momento no. Bueno, pues entonces este sería el ejercicio. Voy a dejar de grabar. Profesora, ¿Sí? entonces, si fuera en caso para L2, se hace lo mismo, ¿no? En vez de L1 a L2. Exacto. La Ok, inductancia mutua es la misma. sí. En este caso, pues esa no va a cambiar.